Muy buenos días amigos y de regreso en Sin Guión. Hoy empezamos con un auspiciador. Antes de iniciar el programa, comentar que la constructora Cuba Bulegé está construyendo el condominio Casa Club más exclusivo al sur del Perú, en la ciudad de Moquegua. Country Club La Villa. Adquiere tu casa o departamento llamando al 9535-44302. Y ahora sí, vamos al contenido de nuestro programa. Como ustedes saben, el día viernes de madrugada, la mayoría fujimorista en el Congreso de la República y también con representación mayoritaria en la Comisión Permanente, decidió tirarle un salvavidas al magistrado César Inostroza Pariachi. Un salvavidas gigante en realidad, porque al excluirlo del crimen organizado, que era la imputación que se le estaba haciendo en el informe del señor Pacori, congresista de la República, pues se les está dando a él y a otros una ventaja enorme. Es una gran pérdida para la lucha contra la corrupción. ¿Qué sucedió? Ustedes ya lo saben, se estaban votando una serie de delitos, ¿no? Negociación incompatible, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, pero el más importante, como ustedes imaginarán, era, ¿no es cierto?, crimen organizado. La ley contra crimen organizado, ¿qué establece? Establece que cuando uno tiene una situación de permanencia, es más que una banda para un crimen, sino que una situación de permanencia para la comisión de delitos, integra, ¿no es cierto?, una asociación de criminalidad organizada. Y esa asociación de criminalidad organizada puede llegar a tener penas de hasta 35 años por más de 40 tipos legales, entre ellos, obviamente, los delitos contra la administración pública. Y ahí se incluye tráfico de influencias, y ahí se incluye, por ejemplo, patrocinio ilegal. Al sacar al señor Inostroza de la ley 30077, que es una ley del 20 de agosto del año 2013, al sacarlo de la ley contra el crimen organizado, pues le quedan los tipos en su forma establecida en el Código Penal. Para patrocinio ilegal, la pena máxima es 2 años. Y para tráfico de influencias, la mínima es 4, la máxima es 8, en el caso de funcionario público, que es su caso. ¿Qué quiere decir esto? Que se la va a llevar barata. Si es que lo procesan en el Poder Judicial, probablemente salga con una prisión suspendida. Como ustedes saben, las penas menores a 4 años pueden, cuando la pena se establece en 4 años o menos, el juez puede, a su criterio, suspender, ¿no es cierto?, la privación de la libertad. ¿Qué es lo que probablemente esté buscando el señor Inostroza? Que lo procesen por crímenes muy bajos y simple y llanamente desaparezca él en cuanto a su responsabilidad por ser parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, como los ha bautizado la Policía Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si Inostroza, que está dentro de la pirámide jerárquica de esa organización, en el puesto más alto, siendo vocal supremo, ¿no es cierto?, no hay organización criminal. La fiscal Rocío Sánchez, que está, digamos, investigando y acusando por estos delitos en el Callao, pues dirá, sin cabeza, ¿no es cierto?, los jueces me van a decir dónde está el resto de la organización, si no tienen cabeza. Y olvídense del caso Chávarri, ¿no es cierto? Si al señor Inostroza no se le encuentra responsabilidad penal como parte de crimen organizado, pues al señor Chávarri mucho menos. Muchos de ustedes me han escrito, por favor explique por qué esto no se puede cambiar, por qué esto ha quedado atado. Y vamos a explicar una historia antigua. Esto es parte de la historia constitucional del Perú. A ver, como todos ustedes también ya deben saber a estas alturas, este librito es la Constitución que me gusta tanto. El artículo 99 establece que algunas personas dentro del Estado, el presidente de la República, los congresistas, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional, los magistrados, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, tienen derecho a ser juzgados primero en el Congreso. ¿Para qué? Para que no se les acuse por razones políticas, para que no haya persecución política. Ese es el sentido del artículo. Es decir, el Congreso no tiene que hacer un juzgamiento como lo hace el Poder Judicial, ni una acusación como lo hace el fiscal. Lo que tiene que haber es que haya indicios de imputabilidad de algún delito y que no haya persecución política. ¿Hay persecución política en el caso de César Inostroza? Falso, pues absolutamente falso.
igual que en el caso de Chávarri o en el caso de los demás miembros de la organización que ya están presos porque no tienen este privilegio del artículo 99. Entonces, muy bien, la Comisión Permanente acusa ante el Congreso a todas estas personas, ¿no es cierto? Y el Congreso de la República, ¿no es cierto?, vota en el Pleno la acusación planteada por la Comisión Permanente y esa acusación, ¿no es cierto?, se deriva al Poder Judicial. ¿A quién? Al Fiscal Supremo, o sea, a Chávarri, aunque les parezca increíble, ¿no es cierto? Y el Volcar Supremo tiene que abrir la instrucción correspondiente. Sin embargo, el artículo 100 en la partecita final dice algo que es bien raro, porque ustedes imaginarán que los congresistas no son fiscales ni jueces. Entonces van a imputar algunos indicios y lo lógico sería que la fiscalía, si encuentra más, ¿no es cierto?, acuse por más cosas. Dice lo siguiente el artículo: los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de la instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Ni exceder ni reducir. El fiscal está atado de manos. Lo que le diga el Congreso, eso es lo que tiene que acusar. Lo cual es bastante raro. Ustedes dirán, ¿por qué está esto acá? Bueno, la historia, si quieren leerla completa, está en el libro de Pedro Cateriano, el caso García. En el año 1991, el presidente Alan García fue el primer presidente constitucional acusado por el Congreso de la República, en un artículo parecido en la Constitución del 79, pero que no tenía esta colita. Cuando el caso llega, ¿no es cierto?, al fiscal supremo, el fiscal decide no acusar a García por una serie de delitos y dejarle solo los de más fácil defensa, los que habían negociado. Así de increíble. Viene el golpe, Alan García se va del Perú, el proceso continúa, pero se establece en la modificación en la Constitución del 93 que los fiscales no pueden cambiar las imputaciones hechas por el Congreso. ¿Pensando en quién? En Alan García, que tenía a sus fiscales amigos que le redujeron todas las imputaciones hechas por el Congreso. Todo el detalle, reitero, está en el libro del caso García de Pedro Cateriano. Eso fue lo que pasó. Eran fiscales apristas o filoapristas o amigos del APRA que le querían hacer la vida fácil a Alan García y le redujeron todas las imputaciones hechas por el Congreso para que no se le investigue por esos temas. Por culpa de esa historia tenemos este artículo. ¿Y qué ha hecho el fujimorismo? Utilizarlo en el sentido inverso. Es decir, no acusar por lo que hay que acusar, sino reducir en el Congreso la cantidad de imputaciones que hay para que luego el fiscal, al que le corresponda, ¿no es cierto?, ver este caso, no pueda acusar por nada más que lo que ha aprobado el Congreso. El blindaje es brutal. Y los 18 congresistas de Fuerza Popular en la Comisión Permanente han votado en tal sentido. Keiko Fujimori no puede decir que la República le dedica portadas calumniosas, porque no es verdad. Lo que es verdad es que su agrupación política, de manera unánime, su agrupación política ha defendido a Chávarri. ¿Para qué? Para que le imputen una condena baja y no puedan procesarlo por crimen organizado, que como les decía tiene una pena máxima de 35 años. Esa es la historia que hay detrás de todo esto. El presidente de la República ha pedido al Congreso que a la hora de votar en el Pleno cambie en el sentido de lo aprobado en la Comisión Permanente. Dudo que puedan hacerlo. La única forma de remediar este daño es que finalmente la Comisión Permanente admita, ¿no es cierto?, que se puede acusar al señor Inostroza por otras cosas. Pero no lo van a hacer. Acá hay un pacto. El señor Inostroza sabe quién es la señora K y sabe qué discutió con la señora K y sabe cuál es el problema de la casación de la señora K y sabe cuál es el caso Cocteles y todo lo que se está tratando de arreglar para ella en el Poder Judicial. Esto es un pacto descarado delante de todo el país, hecho de madrugada a la antigua, ¿se acuerdan? Cuando se aprobaban normas de madrugada para que nadie pueda discutirlo sino el fin de semana. Bueno, estamos lunes y lo vamos a seguir discutiendo, pues. Lo que ha hecho el presidente de la República es exhortar al Congreso, exigir, ¿no?, al Congreso no blindar a César Inostroza. Dudo que a estas alturas se pueda hacer algo. Este artículo, esta cola del artículo 100, tan discutido en estos últimos 20 años, les digo, muy discutido, está ahí y no se puede hacer nada y ha sido aprovechado por la mayoría fujimorista en el Congreso para proteger a César Inostroza. Que les quede claro a todos. Aquí no hay ninguna difamación ni calumnia. Al no incluir la ley 30.077, ley contra el crimen organizado del 20 de agosto del 2013,
no se le puede imputar penas mayores, sino solamente delitos con penas muy menores. Nos tenemos que ir. Hoy día el periodista, tenemos que agradecer por supuesto a todos los periodistas que nos informan día a día y agradecer a todos los que nos han saludado, a nosotros también. Mañana seguimos explicando este y otros temas. Y por supuesto tenemos que hacer mención al final a nuestro auspiciador. Para despedirlos, comentarles que la constructora Cuba Buleje está construyendo el condominio Casa Club más exclusivo del sur del Perú en la ciudad de Moquegua. Country Club La Villa. Adquiere tu casa o departamento llamando al 9535 44302. Nos vemos mañana. Hasta pronto.